Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Piscis, a tu horóscopo semanal. Vamos a ir comenzando con el trabajo. Hoy estaré sorteando, Piscis, una lectura gratuita conmigo. Vamos a comenzar, Piscis, con el trabajo, y ya sabéis que en lo que más me voy a centrar es en el tema sentimental. Piscis y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral, mi queridísimo Piscis, y el trabajo. Los que sí estáis trabajando, estabais esperando una noticia de cambio que os trajera como una especie de tranquilidad o algo por el estilo, y había una fecha realmente para esta noticia, pero aquí me dicen las cartas que esto parece ser que se está alargando. Bien, Piscis, deberás de esperar un poco para esos cambios, ¿eh? Para muchos de vosotros, Piscis, existen ciertas dudas de los jefes sobre el trabajo que se está realizando. Yo no te voy a engañar, Piscis, así que evita ciertos conflictos, porque si ya hay dudas, cualquier conflicto con una mujer en concreto podría generar el despido. Los Piscis que no estáis trabajando, Piscis, te veo como que has estado un tiempo muy tranquilo respecto al trabajo, como gozando de esa tranquilidad. Tú sabes, como cuando das algo por hecho que va a pasar, pues estás tranquilo, ¿no? Pues esta es la misma situación, Piscis. Pero es que eso no va a llegar. Aquí dicen las cartas que todo cambia de rumbo, Piscis. Entonces tú más adelante, 3 semanas aproximadamente, te das cuenta de que esto no va a llegar e inicias como otro proceso de búsqueda. Piscis, tienes posibilidad de trabajo en otro lugar, así lo dicen las cartas. Los Piscis que tenéis un negocio, mucho cuidado con las pérdidas de dinero en el negocio, Piscis, muchísimo cuidado, porque puede haber una pérdida que os puede dejar muy confusos en todo esto y llegar a plantearte cambios. Salen las cartas nada más que regular en el trabajo, Vamos a seguimos, mi queridísimo Piscis, con tu economía. Piscis y tu economía, vamos a ver. Todos los Piscis que estéis esperando un dinero relacionado con una pareja o algo por el estilo, ese dinero llega, Piscis, ese dinero llega un dinero que está relacionado con la pareja. Esto es lo que tengáis pareja, obviamente no todos vais a tener pareja. Los Piscis que estéis esperando un cambio en vuestra vida para ahorrar dinero, para tener una estabilidad económica, ese cambio llega. ¿Qué pasa? Que en un principio, cuando llega ese cambio, no es un cambio que nosotros esperemos ni sea bien llegado para nosotros, ¿no? Lo que pasa que cuando se hace ese cambio, porque se tiene que hacer por huevos, nos damos cuenta, Piscis, que ha sido lo mejor. ¿Por qué? Porque no está generando tanto gasto. No estás teniendo tanto gasto como antes, Piscis, ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Piscis. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Piscis que estáis solteros. Los que queráis una consulta personalizada conmigo, tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejadme vuestro comentario. Los viernes de cada semana publicaré a los ganadores en mis redes sociales. Mi queridísimo Piscis, que estáis solteros, muchas aventuras veo yo por aquí, Piscis. Aventuras, aventuras y aventuras. En esta primera tirada, Piscis, disfruta de lo que está por llegar, pero ni se te ocurra enamorarte. Así lo dice. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, porque posiblemente haya personas importantes también de cara a futuro, Piscis. Piscis que estáis solteros. Una persona un poquito mayor que tú, Piscis, se ilusiona contigo. Tendrás algo con esta persona, pero esto permanece en la clandestinidad, en lo oculto. Piscis, te puedes ilusionar con esta persona, tanto con esta persona contigo, pero los dos tenéis muy claro, si lo dicen las cartas,
que no estaréis de cara a futuro juntos. O sea, algo pasa aquí que tenéis muy claro que no estaréis juntos. Entonces, esta es una de las historias de que es totalmente, pues, pasajera. ¿Bien? ¿Qué pasa, Piscis? ¿Habría personas importantes en un futuro en tu vida? Por supuesto que sí, habría personas importantes en tu vida. Los caminos están abiertos, o sea que no es esta posiblemente la única persona que pase por tu vida antes de que llegue la importante. Yo lo que sí veo, Piscis, en tu vida, que muchos de vosotros siempre estáis hablando como de un desplazamiento, de un cambio en vuestra vida, y ese cambio trae cambios sentimentales también. O sea, habláis mucho de ese cambio, pero no se llega a hacer el cambio. Vamos a ver qué más. Cambio, viaje o desplazamiento, Piscis? Vamos a ver. Piscis, que estáis solteros. Después de una historia que tú vas a vivir, Piscis, de la cual tú vas a aprender muchísimas cosas, de la cual te vas a enamorar y posiblemente lo pases mal cuando esto se acabe, después de eso, Piscis, es cuando tú vas a conocer a la persona que se quedará en tu vida, así lo dicen las cartas. Así lo dicen las cartas. Por eso las primeras cartas decían, respecto al sufrimiento que estamos viendo aquí, ¿no? Que vas a pasar porque te vas a enamorar de alguien y no va a ser correspondido, decían que vive todo lo que tengas que vivir, pero ni se te ocurra enamorarte. ¿Bien? Evitando, digamos, el dolor, el sufrimiento que podría llegar. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Piscis, que estáis solteros. Dice, te costará mucho dejar atrás a esa persona, pero también cuando esa persona se va de tu vida, experimentas como una especie de liberación, vamos a decirlo así, Piscis. ¿Por qué una liberación? Porque llevas tiempo pasándolo mal con esta persona, o sea, aunque estuviera en tu vida era como si no estuviera. Entonces también tienes esa mezcla de emociones de el dolor porque has perdido a la persona y el sentimiento de liberación, esa voz interior que te dice es lo mejor que ha podido pasar. Pues después de esto es cuando llega la persona que se quedará en tu vida, Piscis. Vamos a ver qué más. Piscis, solteros, cuando dejes de poner obstáculo a ese cambio del cual tanto has hablado, fíjate que va todo enlazado y todo relacionado. Cuando dejes de poner ese obstáculo es cuando se abrirán los caminos del amor para ti. Ya me contaréis. Piscis, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Piscis que estáis casados, en convivencia y novios. Los solteros... ¿Ya habéis tomado nota de todo? ¿No? Así que ahora vamos con los casados, en convivencia y novios. Bueno, Piscis, casados en convivencia y novios, aquí hay momentos de todos, ¿no? En la relación, como en todas las relaciones, hay momentos de todos, ¿no? Pero en esta relación en concreto, después de un acontecimiento importante que hubo, y se me estoy dando cuenta poco a poco que quizás he cometido, he dado un paso que no debería de haber dado. No vamos a decir cometer un error. Igual he dado un paso que no debería de haber dado, ¿no? Entonces digamos que se empieza a pensar con madurez ahora, después de haber dado un paso importante. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Piscis. Casados, en convivencia y novios. Mira,
Mi queridísimo Piscis, no se está siendo claro en la relación, así lo dicen las cartas, que uno de los dos ha tenido sentimientos de separación, ¿vale? O dejar la relación, pero estos sentimientos han quedado para uno. Esto no se ha dicho ni se dice a día de hoy. O sea que si tú experimentas algún tipo de estancamiento, Piscis, a la hora de las comunicaciones con tu pareja, pues lo que pasa es esto, que hay un sentimiento ahí que se podría estar planteando una separación en esta historia, planteando. Esto yo no te estoy diciendo que vaya a pasar, porque yo no veo que vaya a pasar. Que se ha pensado, se está pensando. ¿Bien? Entonces, sentimos que nos aleja a alguien. Sentimos que tenemos a alguien de por medio que nos aleja en la relación, que siempre está en medio de la relación. ¿Bien? Y esto es lo que a veces llega un momento que no lo soportamos. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Piscis. Casados, en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios. ¿Ves? Aquí dicen las cartas, Piscis, como en esta historia dice, constantemente pasan cosas inesperadas, ¿no? Cuando estamos bien es como si viniera una ola y se llevara todo lo bueno que hemos hecho o que hemos logrado en este tiempo, ¿no? Entonces, es una relación que no tiene punto medio. Bien, Piscis. También tengo que decir una cosa, Piscis, hay que tener mucho cuidado con los alejamientos excesivos. ¿Por qué digo que hay que tener cuidado con los alejamientos excesivos? Porque si yo estoy en lo cierto, lo que estoy viendo aquí, un alejamiento excesivo por parte de uno de los dos, dice, puede llevar a uno de los dos a empezar a mirar para otro lado a nivel sentimental o a buscar esa falta en otro sitio. Bien, vamos a ver qué más. Piscis, casados en convivencia y novios. Habrá una reconciliación, como siempre, en tu relación, bien, pero aquí dicen las cartas que uno de los dos se debe de ocupar de ciertos asuntos familiares, porque algunos asuntos familiares podrían estar distanciando esta historia. Y esto es muy necesario en esta relación. Vamos a ver qué más, Piscis. Vosotros también tenéis un obstáculo muy grande en la relación y es el tema o del trabajo o de la economía, uno de dos, ¿no? Perdón, que iba a estornudar y me ha dado un picor. Entonces, este inconveniente, dice, se espera mucho que cambie este inconveniente. Y yo voy a decir algo, si uno de los dos no está por la labor de cambiar este inconveniente, no va a cambiar nada. Porque aquí lo que veo es que el uno arrastra al otro. O el uno influye mucho a que no se den los avances económicos o avances en el trabajo o algo por el estilo. ¿Visteis? Entonces todo esto hay que solucionarlo en la relación, hay que llegar a un acuerdo. ¿Bien? Se tiene mucho miedo también aquí en la relación a ciertos cambios que tienen que ver mucho con el tema de las traiciones, ¿eh? Se tiene mucho miedo a la traición. Y yo no veo, de verdad, Piscis, ahora mismo, a día de hoy, que pueda haber una traición. El día de mañana, como te he dicho, sí, esto se alarga, que como te he dicho, cuidado con esas distancias entre vosotros, porque eso sí podría traer cosas de este tipo. No infidelidad en sí, pero sí intentar buscar ese vacío por otro lado. Bien, entonces, para evitar esto, pues es necesario que vosotros
Piscis, lleguéis a un acuerdo. Uno de los dos se siente aquí que no avanza en su vida, por lo que yo veo, que quiere cambios, pero no puede dar esos cambios. Entonces, estamos ante una relación en la que un perfil de persona se come al otro totalmente. Bien, ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Piscis, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver. Piscis y tu mensaje especial del amor. Atención, Piscis, a las noticias que te llegan, a los acontecimientos. No son acontecimientos para ponerte a la defensiva, Piscis, son acontecimientos para vivirlos. ¿Bien? Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguimos, mi queridísimo Piscis, con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general. Los que queráis una consulta gratuita, ya lo sabéis. Lo que tenéis que hacer, dejarme vuestro comentario, compartir el vídeo y darle me gusta, ¿vale? Piscis, es muy necesario, Piscis, en tu vida a día de hoy cambiar ciertos hábitos. ¿Bien? Dice que muchas situaciones en las cuales tú podrías verte viviendo de cara a futuro inmediato te podrían traer ciertas depresiones. Cuidado con eso, Piscis, cuidado con eso. Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Piscis, con tu mensaje general. ¿Se ha caído una carta por ahí? ¿Se ha caído una carta por ahí o no se ha caído por ahí? Vale, ya la he visto. Lo voy a levantar ahora, ya lo he visto la carta. Piscis, todo lo que tú tengas que solucionar en tu vida respecto contigo mismo, con tu corazón, con lo sentimental, con lo que quieres, con lo que no quieres, es momento de solucionarlo. Pero tienes que solucionarlo contigo mismo. No vas a solucionarlo al lado, o no te lo van a solucionar otras personas. Tienes que encontrar tu equilibrio, tu calma. Piscis, el número 92 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Piscis, como siempre, recordarte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.